Innovación e Informática del Ayuntamiento de Alicante. Tengo el placer de saludarles a todos. Hemos preparado esta 11ª edición de las Jornadas de Gobiernos Democráticos, que está dirigida por la Universidad Miguel Hernández, con mucha ilusión. En este caso, pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y hemos preferido este formato de presentación online. Directamente se van a seguir exclusivamente a través de este formato y por eso vamos a poder continuar estas jornadas un año más. Tenemos la suerte de contar con nuestro alcalde para la inauguración y con el director general de Telecomunicaciones de la Generalitat, que es don Pedro Pernías, además de con el profesor Manuel Arenilla y con el director de las jornadas, don Enrique Conejero. Sin más, le doy la palabra a nuestro alcalde para que, realmente no es el alcalde el que va a hablar ahora, pero por si quería saludar a los participantes, y a continuación tendrá la palabra don Manuel Arenilla. Muchas gracias al concejal de Innovación, Informática, Nuevas Tecnologías, Coordinación de Proyectos, Oficina de Captación de Fondos Europeos, Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía, en fin. A Antonio Peral, muchísimas gracias. Agradecer y saludar en primer lugar a don Pedro Agustín Pernías, que es el director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat Valenciana, amigo, compañero de andanzas desde muchísimos años. Muchísimas gracias. Es un honor para un foro como este el tener a un científico y en este caso también a un político de tu talla. Y a los profesores Antonio Peral, Enrique Conejero Paz y Manuel Arenilla Sáez, ambos de la Universidad de Miguel Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración, que son realmente quienes van a dar las lecciones magistrales. Un lujo disponer de dos profesores de este nivel. Yo voy a hacer una breve presentación y inauguración de estas 11ª jornadas de administración, de gobernanza y de gobiernos locales. Y a continuación pues daré la palabra a quienes tienen que contarnos realmente cuál es la importancia que tienen estas jornadas y la importancia que tienen en estos momentos. Yo recuerdo el año pasado cuando hablábamos de tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, cuando hablábamos de cómo las administraciones públicas, las administraciones locales en particular, debíamos adaptarnos y no perder, como siempre ha pasado, el tren de la realidad, ¿no? Hablábamos del efecto de la globalización y cómo aceleraba cualquier proceso, la incidencia que tenía en las vidas cotidianas de los ciudadanos sobre los que tenemos la responsabilidad de gobernar. Y hablábamos en general de la relación entre las administraciones y los administrados. Eso hablábamos el año pasado y nos planteábamos cómo la administración, en este caso la local, debía adaptarse a todo ese proceso, que parecía que era una revolución acelerada. Un año después, pues tengo el placer de volver a inaugurar de nuevo en esta 11ª edición de esas jornadas. Y el entorno, el contexto ha cambiado radicalmente. Una pandemia global, mundial, un confinamiento, la paralización prácticamente absoluta de la economía y una emergencia sanitaria, social y económica. En definitiva, vivimos ahora mismo en un mundo y en unas circunstancias que son absolutamente distintas a las que abordábamos el año pasado.
Por eso la importancia de estas jornadas es marcar cuáles son las prioridades en estos momentos, evaluar el contexto, cómo ha influido la crisis del COVID, cómo ha variado nuestro entorno, cómo ha cambiado el mundo y, por tanto, las conclusiones a las que se llegaban, sin ir más lejos, en las décimas jornadas, cómo tenemos que implementarlas. Lo cierto es que, al margen de la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica que la pandemia ha generado, que es absolutamente prioritaria, lo cierto es que en la temática de la que estamos hablando y que vamos a abordar desde las administraciones públicas, esta pandemia lo que ha supuesto ha sido una aceleración, o sea, acortar plazos en lo que era la tecnificación, la digitalización, la innovación de la administración local. Lo que estaba previsto en un plazo a 5 o 10 años ha tenido que implementarse de una forma acelerada en un periodo de tiempo muy corto. No soy el primero, evidentemente, otros lo han dicho antes, que se ha dado un salto de 5 años en lo que eran las previsiones más optimistas. Y desde el Ayuntamiento de Alicante valga como ejemplo pues la implantación de un sistema de teletrabajo. No es el teletrabajo, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo, porque el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero sí que tuvimos que, a prisa y corriendo, habilitar hasta 800 puestos de trabajo, sencillamente para que la administración local no se paralizara. Los servicios esenciales se prestaron, los servicios generales se prestaron y, al final, la conclusión que sacamos es que la administración estaba preparada para asumir, cuando no estaba previsto, un cambio de estas características. Y hemos sabido adaptarnos, y eso es una cuestión que es muy importante. Hemos sabido adaptarnos porque teníamos ya trabajo adelantado y porque teníamos el absoluto convencimiento de la necesidad de ese salto tecnológico y de que las administraciones públicas se incorporaran a esa carrera y no perdiéramos el tren que la sociedad en general ya había tomado. El servicio de atención a la ciudadanía lo hemos transformado totalmente. La expedición de certificados digitales ha permitido el que la administración local de Alicante ahora mismo preste un servicio 24 horas, no presencial y sin cita previa. ¿Esto es un beneficio absolutamente para todos? No, ese es el reto que tenemos que ahora entablar, que acometer, que se generalice hasta el punto de que esta atención no presencial, este contacto digital 24 horas, sea la norma general. Pero sí que hemos avanzado muchísimo y los medios y los mecanismos los hemos implantado. Y de esa forma, ahora el reto es pelear contra la brecha digital que se produce entre quienes son capaces de, con su certificado digital, aprovechar todas estas ventajas, esta nueva relación con la administración, y aquellos que, por falta de alfabetización digital, por falta de recursos o por falta sencillamente de conocimiento de cómo poder interactuar con su administración, quedan todavía lejos y desplazados en un momento en el que la asistencia presencial es complicada. Por tanto, el reto, uno de los retos ahora mismo es el salto que hemos tenido que dar, obligados por las circunstancias, pero hemos dado, aprovecharlo al máximo para cumplir los objetivos que teníamos previstos. Y desde el Ayuntamiento de Alicante, 3 líneas que además van a ser abordadas en este foro. Por un lado, todo el proyecto de Innova Alicante, que es ni más ni menos que la adaptación y la renovación de toda la administración pública local a esta nueva realidad, a estas nuevas necesidades, a esta nueva forma de relacionarnos con el administrado, que es para quienes trabajamos. En segundo lugar, cómo se implementan estas medidas dentro de la Agenda Urbana de Alicante 2030. En tercer lugar, el cumplimiento
dentro de la agenda, que es el objetivo de la agenda, de los ODS de la ONU, que es lo que está marcando transversalmente todas las políticas del ayuntamiento. Nos hemos marcado el cumplimiento de las ODS en el objetivo, y uno de los objetivos fundamentales es esta relación entre administración y administrados. Y por último, luego tenemos el modelo de ciudad. El modelo de ciudad que nosotros proyectamos dentro de esa estrategia que denominamos Alicante Futura, y que lo que trata es de coordinar todos los esfuerzos. Creo que lo he dicho en muchas ocasiones. Eso es una política, es una estrategia de ciudad para transformar la ciudad en sí. Uno de los pilares es la transformación de la propia administración. Si nosotros como administración no somos capaces de ponernos a un nivel puntero dentro de la innovación y la digitalización, malamente podremos promover el que la ciudad de Alicante, a su vez, sea un modelo de referencia, un hub, un centro especializado de industria digital, que es lo que se pretende con Alicante Futura. Alicante Futura, lo he comentado en muchas ocasiones, pretende coordinar no solo la labor del propio ayuntamiento como administración local, sino la coordinación con otras administraciones, otras instituciones y otros entes privados para ubicar en la ciudad de Alicante un hub de industria tecnológica. Surge a raíz de la iniciativa Distrito Digital de la Generalitat Valenciana, que creo que nos abre los ojos a todos y pone eso en valor, una ciudad como Alicante, que de repente se convierte en el destino de deseo de la industria tecnológica. A partir de ese momento, nosotros tenemos la obligación de coordinar y de cooperar con la Generalitat, que pone muchísimos recursos para el cumplimiento de ese objetivo. No estamos hablando solamente del proyecto de sociedad de proyectos temáticos con Distrito Digital, estamos hablando de la consellería de la que el director general forma parte, estamos hablando de tantos proyectos cuyo desarrollo se focalizan en la ciudad de Alicante. Al mismo tiempo, la propia Diputación también está desarrollando las universidades, la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, otro tanto de lo mismo. En ese mismo, que lo que estamos pretendiendo es esas sinergias, aprovecharlas entre todos, porque al final el objetivo es común. Hoy vamos a abordar una de las patas fundamentales de esa estrategia global Alicante Futura, que es los proyectos que se desarrollan desde la Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías, que es la modernización, la implantación y el impulso de la administración electrónica, de la administración innovadora y digitalizada a través del cumplimiento de la Agenda Urbana 2030 y de esa estrategia denominada Innovaracán. Al final lo que pretendemos es que todo responda a un fin común. Por un lado, mejorar el funcionamiento de la propia administración. Por otro lado, mejorar y facilitar al máximo la relación del administrado con su ayuntamiento. Es que nos pagan además para eso. Tenemos que facilitar las cosas y tenemos que aprovechar los recursos que tenemos para poder hacerlas más fácil, ser más eficaces y, lo que es más importante incluso, ser más eficientes. Y dentro de ese impulso, que el propio ayuntamiento, dentro de lo que es el municipio y su entorno y su contexto, se convierta en referencia. Es una aspiración que realmente es una obligación. Todas las administraciones tenemos la obligación de convertirnos en referente de lo que se demanda en la calle y de lo que se está demandando a nivel social. Por tanto, estas jornadas, dentro de este contexto, quizá adquieren un mayor protagonismo, adquieren una mayor importancia, porque analizando y continuando en las temáticas que son objeto de estudio en la Miguel Hernández, las tenemos que situar este año en ese contexto tan especial como es el de la pandemia, con todo lo que ello conlleva. Y en consecuencia, espero que de estas jornadas salgan
esas iniciativas, ese análisis de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está sucediendo y lo que es más importante, qué lecturas tenemos que extraer para mejorar en un futuro. Agradecer de nuevo y de antemano la participación de todos los intervinientes porque realmente es un lujo el poder participar, el poder disfrutar de sus intervenciones y sin más, pues me gustaría dar la palabra al director general, a Pedro Pernías, pues para que haga una introducción, lance el mensaje de nuestra Generalitat y nos vaya orientando, supongo, que sobre las líneas de trabajo y las líneas en las que desde la Generalitat se entiende que las administraciones locales debemos cooperar con la Generalitat. Muy bien. Gracias, Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, alcalde. Vamos a ver, me gustaría, ya sabéis que soy profesor de universidad, más que otra cosa, ¿no? Y en este sentido, este contexto de los cursos de verano me parece familiar, ¿no? Me siento como en casa, ¿no? Sí que es cierto que en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Muchas de las recetas que veníamos aplicando no nos valen, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? Bueno, de hecho, creo que una de las mejores, Bill Gates en Microsoft aplicó una filosofía en su momento cuando se estaba diseñando los primeros versiones del Word y demás que eran infumables, ¿no? Que nadie podía utilizar porque aquello era muy complicado. En esos momentos aplicó una filosofía que era la de comerse su propia comida de perro, ¿no? Era una filosofía que decía que los propios empleados y los propios usuarios, los que fabricaban los productos de Microsoft, tenían que ser los primeros en utilizarlos, ¿no? Primeros en vivirlos y con eso generar la experiencia, vivir la experiencia que los futuros usuarios tendrían que tener, ¿no? Es una filosofía esta que se aplica prácticamente a cualquier desarrollo de innovación. Los innovadores y, en este sentido, los gestores de la innovación, como las administraciones locales, como nosotros, las consellerías, etcétera, tenemos que tener claro que tenemos que comernos nuestra propia comida de perro. Tenemos que ser usuarios de esa misma innovación y, desde ese punto de vista, tratar de diseñar la innovación del futuro. Me gustaría plantear cuáles son las condiciones para tener éxito en la innovación. La primera cuestión, diría de manera general, es tener audacia. La innovación hoy es un problema de audacia, ¿no? Es la audacia que nos tiene que llevar a enfocar los programas de innovación como si de crear una startup estuviéramos hablando, ¿no? Fijaos, la definición de startup es una institución humana desarrollada para crear productos o servicios en condiciones de incertidumbre extrema. Me parece que esto nos suena a todos, esto de la incertidumbre extrema en estos momentos, ¿no? Y realmente nos hace pensar que efectivamente tenemos que crear nuevos servicios, tenemos que crear nuevos productos y las lecciones o los libros que nos hemos leído hasta ahora puede que no nos sean demasiado útiles para lo que tenemos que diseñar ahora. Así que necesitamos audacia para abordar la incertidumbre, necesitamos audacia para imaginar, necesitamos audacia para legislar, aprender a legislar sobre los nuevos tiempos. Necesitamos audacia para actuar, para saber, para tener la agilidad que le pedimos luego que tengan en nuestras empresas, ¿no? Necesitamos esa audacia nosotros también para poder actuar. Necesitamos audacia para evaluar, porque evaluar no siempre te va a decir que lo has hecho bien, también te puede corregir. Tenemos que tener la audacia y la humildad para reconocer los fallos y hacer como hacen estas empresas que he dicho, las startups, pivotar, cambiar rápidamente. Y necesitamos audacia para salir de nuestros cascarones y coordinarnos entre todos, porque ahora todos tenemos un mismo enemigo común, ¿no? Que es ese futuro incierto, ¿no? En el que tenemos que vendernos. Y el siguiente componente para no garantizar, pero sí es una condición para abordar el éxito, ¿no? Con éxito esta innovación, es la de poner de verdad al usuario, a la ciudadanía en el centro del problema. Y no estoy hablando de solucionar los problemas que tenemos nosotros como administraciones, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de administración electrónica, lo que tenemos son problemas de cómo hacer llegar la información, cómo tramitar los expedientes. Pensemos en el ciudadano, en lo que necesita de verdad el ciudadano.
pongámoslo en el foco. De nuevo, eso es algo que cuando una startup quiere abordar o crear o poner un producto en un mercado, sabe y tiene que hacer, ¿no? Tiene que ponerse en los zapatos de las personas que son sus clientes y nosotros de las personas a las que les prestamos servicio para, desde su punto de vista, solucionar los problemas que a ellos les importan. Y dentro de esos problemas está claro que hay uno muy importante. Ya podemos tener una administración electrónica fantástica, ya podemos tener unos servicios bancarios excelentes online, ya podemos tener lo que queramos a nivel online. Si la población no está formada para poder utilizar eso, le estamos creando obstáculos. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es que hay personas que saben, por ejemplo, cómo hacer una cola. Está claro, se ponen de una persona detrás de otra, guardan el respeto de los turnos y cuando llegan a la ventanilla para entregar su documentación, cuando oyen cómo un sello golpea ese documento, saben que la tramitación ha empezado. Y ellos además luego son conscientes de que tienen que guardar esa tramitación, tienen que guardar ese papel porque es el testigo de que han hecho, de que se ha iniciado esa actuación. Sin embargo, con la administración electrónica eso no ocurre. Tiene otras formas. Hoy hablamos de la carpeta ciudadana, hablamos de otros tipos de servicio que a muchas personas los desorientan, ¿no? Necesitamos formar a esas personas. Y de nuevo, para hablar de formación a las personas, también tenemos que atender a cuáles son las necesidades, para qué necesitan formarse. No es lo mismo formar a una persona que está ahora mismo realizando su proceso de integración en una comunidad porque es un inmigrante recién llegado y que está también habitante y, por tanto, con todos los derechos, está empadronado en nuestra zona y ya es un ciudadano de pleno derecho. Esa persona tiene unas necesidades diferentes a un habitante que lleva más tiempo consolidado y que utilizará la administración y utilizará los servicios de una manera distinta. No es lo mismo formar a los adolescentes en un uso correcto de los servicios que la ciudad pone a su disposición que formar a las personas mayores. Siempre, de nuevo, pongamos el foco en las necesidades de estas personas. Así que, pues bueno, efectivamente, seguimos teniendo incertidumbres y vamos a tener que aprender muchísimo en el camino. Apliquemos el método científico, es decir, pongamos hipótesis, lancemos propuestas, evaluemos y pivotemos si las cosas no han salido como queríamos. Cambiemos el modelo y volvamos de nuevo todo esto con una agilidad lo más alta posible para que cuantos más ciclos de investigación accionada hagamos, mejor, más éxito vamos a conseguir. Mi consellería, desde luego, tiene varios proyectos. Bueno, yo era director general de telecomunicaciones en la anterior legislatura, en esta soy director general para el avance de la sociedad digital en la Consellería de Innovación. Y tenemos diversos programas que van desde tratar de que las infraestructuras de telecomunicaciones lleguen a todos y que lleguen en las mejores condiciones posibles, que las coberturas actuales de 4G, de banda ancha, etcétera, lleguen y las posibles futuras de 5G de verdad también lleguen a todos, ¿no? Y que eso nos garantice la base sobre la cual tenemos que construir todo lo demás, pero luego actuaciones puntuales sobre colectivos, sobre empresas, etcétera, que de alguna forma también, muchas de ellas han hecho su primera transformación digital, ahora tienen que hacer la segunda transformación digital porque lo has dicho antes muy bien, Luis, los tiempos se están acelerando y lo que antes era un proceso de evangelización ahora es sobrevivir, ¿no? Antes teníamos que convencer de que había que teletrabajar y hoy teletrabajar es una opción para sobrevivir en las empresas, por ejemplo. Y nada más, agradecer a Toño y a todos los organizadores de este evento que promete, por he estado leyendo el programa, promete muchísimo y de nuevo desearles suerte para que con toda esa audacia que les presupongo lleguen a buen fin todos sus proyectos. Pues muchísimas gracias, Pedro, director general. Y ahora la palabra al profesor Manuel Arenilla para esta introducción de las jornadas. Bien, buenos días a todos. Bueno, pues es un placer estar, aunque sea de forma virtual, en estas ya últimas jornadas. Llevamos ya 11 años, muchos años en Alicante y aunque falta el calor humano, la cercanía, falta el contacto, que yo creo que es importante cuando tenemos muchas de estas conferencias y muchas de estos chats y, en fin, todo esto virtual,
pues uno echa en falta, digamos, después lo que antes se comentaba, ¿no? El networking, lo que es el ver qué tal estás, cuánto tiempo hace que no nos vemos, ¿no? Pero bueno, también tiene algunas ventajas en cuanto a la inmediatez y en cuanto, digamos, al ahorro de tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo no me voy a intentar repetir sobre lo que después expondré con la conferencia, pero bueno, pues, desde luego es un placer estar, como decía, con el alcalde, con Toño, con el director general, con Enrique, que es el gran gestor y el gran impulsor de estos cursos de verano durante tantos años. Y si hace un año, como decía el alcalde, hablábamos, en fin, de lo que está por venir, pues lo que estaba por venir no lo imaginábamos. En la academia desde muchos años hablamos que son tiempos volátiles, inciertos, que son tiempos en los complejos, eso que son tiempos, digamos, ambiguos. Pues fijaos, si eso era lo que decíamos en la academia, nadie podía imaginarse qué podía suceder cuando lo estábamos en el mes de septiembre del año pasado, que solo 5 meses después, 6 meses, íbamos a estar confinados y 5 meses estábamos a punto de entrar en una gran pandemia mundial. ¿Qué le pasa a la administración pública en esta situación? Que es de lo que yo voy a tratar, pero que es realmente importante. No solo a la administración pública, sino al público. ¿Qué es lo que nos ha traído la pandemia y qué es lo que ha puesto en evidencia? Bueno, ha puesto en evidencia algunas cuestiones que ya se venían tratando desde el punto de vista de las distintas disciplinas universitarias y numerosas publicaciones e investigaciones que se han venido realizando en los últimos años. Algo de esto ha hablado el director general. Efectivamente, bueno, una de las cuestiones fundamentales es la necesidad de que tengamos una administración adaptable, que sea una administración resiliente, que sea capaz de enfrentarse a estas incertidumbres. Lo hemos conseguido en una parte, en otra parte no lo hemos conseguido del todo. Es cierto que una buena cantidad de personas que trabajamos en administraciones públicas, sobre todo los docentes, los sanitarios, pues hemos seguido haciendo nuestras actividades pues, lo mejor posible en estas circunstancias, especialmente desde el punto de vista presencial. Hemos tenido que cambiar de la noche a la mañana de ser presenciales a ser virtuales. Esto ha generado una serie de quiebras, una serie de tensiones, no solo tecnológicas de las organizaciones, sino también organizativas y de gobernanza. Ha puesto también en evidencia algo muy importante, la necesidad de planificar. Los latinos en general y los españoles en particular no somos dados a planificar. Planificamos de una manera imperfecta. Lanzamos grandes proyectos, lanzamos grandes ideas, grandes eslóganes, después ya no ponemos indicadores, después ya no los evaluamos, después ya no nos comparamos. Bien, necesitamos planificación en nuestras administraciones públicas, una planificación seguida, digamos, de una manera detallada y, desde luego, evaluada de una forma permanente. Otra cuestión importante es la gestión de riesgos. Yo que tengo buena relación con Alicante, acabo de venir, estaba el fin de semana en Alicante, pues el enorme esfuerzo que ha hecho la ciudad de Alicante durante los últimos años en combatir las distintas riadas que se producían de forma periódica, aunque últimamente con más insistencia, ¿no? Los riesgos ambientales. Y sin embargo, pues hay otros riesgos que no consideramos o los consideramos de una manera menos, digamos, profunda desde el punto de vista del alineamiento de las políticas públicas con esas probabilidades que, como estamos viendo, no son tan inciertas. Los riesgos sociales, algunos riesgos medioambientales más, los riesgos climáticos o, desde luego, los riesgos sanitarios, como estamos viendo. Y en la OCDE, desde hace ya varios años, incide en sus distintos informes periódicos que es imprescindible hacer una gestión de riesgos. La hacemos de una manera importante en algunos aspectos, por ejemplo, el impacto ambiental, o lo hacemos también en las grandes infraestructuras, pero desde luego debemos extender esa manera de trabajar al conjunto de las administraciones públicas, incluso aquello que puede ser insospechado, como hemos visto. Las TIC hemos tenido que abordarlas, como se ha dicho, de una manera casi precipitada. Hemos acelerado, como decía muy bien el alcalde, casi 5 años, pero hemos visto muchas quiebras. Hemos visto, por ejemplo, en la enseñanza, cómo había colectivos que tenían ya brechas sociales, como sobre estas brechas sociales han actuado las brechas digitales y hemos dejado, en un primer momento al menos, en la educación a colectivos importantes marginados. Ya las primeras evaluaciones que están produciendo en las distintas comunidades autónomas nos hablan de que es imprescindible, no solo en la educación no universitaria, sino también en la universitaria. En estos momentos las universidades se prestan con toda rapidez, además, a comprar equipos portátiles, a mejorar sus infraestructuras en telecomunicaciones, a hacer un mejor, digamos, seguimiento y una mejor formación para que los equipos no generen brechas sociales. Los niños pueden ser digitales, pero sus padres no, por ejemplo, si son menores o no tienen los medios adecuados. Y lo mismo pasa en las universidades. Las primeras evaluaciones nos hablan de cerca del 30% del alumnado.
Esto es una cuestión seria si no queremos que esto lastre el futuro profesional y económico de nuestro país. Y esto implica también nuevas competencias digitales, algunas que ya estaban previstas, y nuevas competencias desde el punto de vista de las administraciones públicas. Necesitamos nuevos perfiles profesionales que surgen, por ejemplo, en materia digital. Necesitamos especialistas en datos, necesitamos especialistas en Big Data y necesitamos en análisis de datos. Necesitamos personas que se anticipen a lo que va a suceder para adoptar decisiones, incluso en situaciones muy extremas como las actuales. El Instituto Nacional de Estadística acaba de crear un equipo de especialistas sobre la utilización de datos y cómo compartir esos datos entre distintas administraciones públicas en el seno de la Unión Europea. Es muy importante implicar también a la administración pública local, que tiene una enorme cantidad de datos a pie de calle, digamos, a través de sus vecinos. Esa información es muy interesante, muy rica para adoptar decisiones en situaciones como la actual. La Agenda 2030, lo ha señalado el alcalde, el último informe de Naciones Unidas de este verano muestra que el impacto ha sido terrible, terrible en cuestiones de pobreza, terrible en cuestiones de educación, de sanidad, va a impactar de una manera muy importante desde el punto de vista del retraso en el cumplimiento de los objetivos para el año 2030, con incidencia también significativa en la administración local. Impacto, por ejemplo, aunque todavía está sin medir, en la igualdad de género por el confinamiento, pero impacto también en otros de los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitamos, y esto se ha puesto de manifiesto, en España somos muy dados a resolver las cuestiones con normas y con leyes, y lo hacemos de una manera profusa. Tenemos millones de normas vigentes, bien, pero nos hemos pasado una buena parte de nuestro discurso, algo diré sobre esto en los últimos meses, delimitando de nuevo de quién es competente en qué. ¿Quién es competente en el estado de alarma, antes del estado de alarma, después del estado de alarma? ¿Qué competencias tienen los gobiernos locales, las comunidades autónomas, los ministerios? En fin, esto realmente es interesante, da mucho trabajo, hay muchos artículos académicos y científicos, especialmente para los juristas y los científicos sociales, pero realmente lo que la ciudadanía quiere es una administración sin costuras, una administración integrada, articulada. Ahí tenemos que trabajar todos, tenemos que trabajar con esos datos, tenemos que trabajar creando un proceso de políticas públicas que comienza en la fase de definición del problema y que acaba en la evaluación. Y también ha puesto de manifiesto esta crisis algo importante. Necesitamos la colaboración de todos y de todas. Las administraciones públicas y también de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de las sociedades médicas, de las sociedades científicas, de la universidad, de las asociaciones de vecinos. Necesitamos. Y esta es una nueva forma que ya se venía estableciendo desde el final de los años 80, principios de los 90. Necesitamos articular a la ciudadanía en los procesos de las políticas públicas. Tienen una enorme experiencia. Hoy la ciudadanía no es la ciudadanía, digamos, que podíamos tener en la mente en los años 50 o 60, una ciudadanía parcialmente, digamos, con conocimiento. En estos momentos hay un enorme conocimiento en la sociedad. Conocimiento, digamos, desde el punto de vista especializado, pero también conocimiento como usuario. Necesitamos esa experiencia, ese conocimiento, integrarlos en la cogestión y coproducción de los servicios públicos. Yo creo que esto es importante, lo hemos visto en esta pandemia. Hemos visto que tenemos que responsabilizar a los ciudadanos y las ciudadanas precisamente en la marcha del bien común. Y en este caso el bien común es salvarnos todos de la pandemia. Voy acabando. Necesitamos, por lo tanto, y es imprescindible, esta cogestión, como señalaba, y necesitamos también que la administración pública no deje a nadie atrás. Los aspectos sociales han quedado en evidencia en esta pandemia y, desgraciadamente, como señalaba del informe de Naciones Unidas, esto es algo que necesitamos con urgencia determinar qué es lo que ha pasado en estos primeros 6 meses, porque lo que viene por delante tampoco va a ser fácil. Bien, yo estoy seguro que a lo largo de este curso y con estas presentaciones que estamos realizando, bueno, pues abriremos debate. Y yo lo que me gustaría, y es a lo que a continuación haré, es elevar un poco el discurso, como suelo intentar hacer también en estos cursos. Elevar el discurso y decir que estamos hablando de administración, que estamos hablando de gestión, pero estamos hablando del futuro de todos. Estamos hablando del futuro de la humanidad, del futuro y la manera en la que abordamos las cuestiones. Y desde luego las fronteras, las competencias, las delimitaciones, digamos, jurídicas, ayudan desde luego a delimitar, ayudan también desde el punto de vista del funcionamiento de las organizaciones públicas, pero necesitamos claramente una manera distinta de abordar los asuntos públicos. Enhorabuena, Enrique, por el esfuerzo renovado un año más. Enhorabuena, alcalde, concejal, por el apoyo que nos prestáis desde hace ya muchos años, y enhorabuena a la Generalitat por apostar también por este tipo de cursos y también por entender que las tecnologías, como muy bien ha puesto de manifiesto su director general, no solo trata
cacharritos y de redes y de telecomunicaciones, sino que trata de personas y trata de personas, digamos, en una sociedad conectada. Pues muchísimas gracias, profesora Arenilla. Y ahora, para cerrar este turno de primeras intervenciones, el profesor Conejero, a que hay que agradecer la colaboración, la organización, el echarse a las espaldas una edición más de estas jornadas, junto con, en este caso, el concejal del Ayuntamiento de Alicante, con Antonio Peral, y el jefe de servicio de la Concejalía de Innovación, Nuevas Tecnologías, Javier Morales, que son la punta de lanza de lo que el Ayuntamiento recoge en jornadas como estas idea y pone en marcha. Profesor Conejero, cuando quiera. Muchas gracias, alcalde. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer nuevamente estar en estas 11ª jornadas de gobiernos locales. Como bien decía el profesor Arenilla, amigo y sufridor y coorganizador de estas jornadas desde hace ya 11 ediciones, pues siempre hemos tenido muy claro que dentro de lo que es la oferta de cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández, los temas que eran relativos a la política y la gestión pública tenían que estar presentes. Y sobre todo destinados a lo que tenían que ser los gobiernos locales, porque repasando brevemente los temas que hemos abordado en las 10 ediciones pasadas, siempre nos encontrábamos con temas de creciente actualidad para los gobiernos locales. Siempre estábamos hablando de una normativa nueva, de una demanda de suficiencia financiera, la Concejalía de Modernización viene ya de tiempos ancestrales hablando de administración electrónica. Es difícil contabilizar todos los recursos que nos hemos invertido o gastado en tecnología, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y por tanto, este era un tema que siempre teníamos que tener centrado en los cursos de verano. Y hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento de Alicante nos ha acogido para hacer un foro de reflexión y análisis de todos estos temas durante todas estas ediciones, con éxito siempre de participación, con muchos ponentes que han venido con nosotros y que en el último gobierno de Alicante, con su alcalde a la cabeza y con Toño desde la Concejalía de Presidencia, Modernización, Nuevas Tecnologías y competencias varias, es que les toca desde los ayuntamientos afrontar, y Javier desde los servicios de innovación, pues nos prestan toda la ayuda para... nos pasó también en la Miguel Hernández, como en todas las administraciones públicas. A mí como director de los cursos de verano, pues se me planteó el reto de qué hacer con los cursos de verano este año. Y obviamente no me lo pensé. Teníamos que adaptar el formato a esta nueva realidad. Y bueno, hemos en esta edición 2020 diseñado 40 cursos en este formato virtual. Y bueno, hasta el momento hemos tenido más de 1.600 participantes. Bueno, creo que todas las administraciones tenemos este reto. Tenemos que las necesidades que han sido cambiantes y que van a seguir cambiando con la pandemia y con la pospandemia, la crisis que nos va a dejar, pues tenemos que ser realmente muy conectadas con la realidad y transformar nuestras administraciones a lo que siempre hemos dicho, ¿no?, de las administraciones locales, en la administración pública más cercana al ciudadano, pero ese eslogan lo tenemos que hacer realidad. Y creo que con Toño hemos considerado que todos esos proyectos que está haciendo el Ayuntamiento de Alicante de Innova 2023, con esas 3 patas de Innova Smart City, Innova Agenda 2030 y Innova Futura, pues sería un buen marco de reflexión y análisis para abordar todas estas cuestiones que durante estos meses de pandemia hemos visto que todo lo que muchas veces hemos hablado de que teníamos que reforzar estrategias de innovación o estrategias de nuevas tecnologías de la información, es una realidad. Y que si no nos ponemos en marcha, pero conectadas con la ciudadanía, pues podemos fracasar nuevamente con otras estrategias que se han seguido en el pasado y que, bueno, hemos invertido mucho dinero, pero no hemos sido capaces de evaluarlas adecuadamente y muchas veces no han tenido el éxito que todos esperaban. En definitiva, yo creo que desde la Universidad Miguel Hernández, este es el último curso de verano, yo creo que es un tema muy interesante de reflexión y análisis y que creo que de estas jornadas van a salir
temas que el propio ayuntamiento los puede utilizar para la reflexión, incorporarlo a las estrategias, que las estrategias, como sabemos, deben ser cambiantes y adaptativas, porque todos los proyectos que teníamos antes de la pandemia, todos tienen que ser reformulados. La Agenda 2030 tenía un estado de la cuestión antes de la pandemia. Hoy el estado de la cuestión ha cambiado. Y la estrategia de Innova 2030 seguro que también tiene pilares y nodos que tiene que ajustar. Todos debemos, como administraciones públicas, tratar de mejorar y adaptarnos a estas nuevas necesidades cambiantes, a esta nueva realidad virtual, pero que vamos a combinar con presencialidad. Por ejemplo, ahora en la universidad, seguro que Pedro también lo tiene en la Universidad de Alicante, tenemos que hacer esta nueva modalidad de docencia presencial, virtual, mixta. Bueno, son necesidades que nos demanda la ciudadanía, en este caso los estudiantes, y que la administración tiene que adaptarse, pero que evidentemente aquí el debate, ¿estas estrategias llegan para quedarse o nuevamente cuando lleguemos a la nueva normalidad dejamos de lado el teletrabajo, la realidad virtual? Por ejemplo, en nuestras universidades los grados son presenciales, la mayoría. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción entre presenciales y virtuales? Si ahora lo estamos viendo, no hay diferencia entre alumnos que sean presenciales y virtuales, pero la mayoría de las titulaciones en este país son todas anecamente presenciales y no lo podemos modificar. Por tanto, la norma también tiene un engranaje importante en los cambios, en la adaptación que podamos hacer en nuestras administraciones públicas. Por tanto, desde los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández, solo me queda agradecerle nuevamente al alcalde, a Toño, a Javier, a Pedro, al profesor Arenilla, que bueno, ahora lo tendremos en la conferencia posterior, que me ha ayudado con su saber para organizar los temas de estas jornadas, y como todo a los participantes, que esta modalidad es ya también nueva, ¿no? En estos últimos meses, que sin con la presencia de ellos esto no podría haber sido una realidad. Así que desearos las gracias y que bueno, las jornadas transcurran con el éxito que todos esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Conejero. Y antes de oficialmente inaugurar, ya a mí sí que me gustaría que el concejal, que Antonio Peral, también pues resumiera un poquito, sobre todo las dos líneas que tienen que ver Innova Alicante y Agenda 2030. Hay 4 pinceladas sobre en qué situación estamos ahora mismo en el ayuntamiento dentro de ese salto, pues salto acelerado que hemos tenido hacia la digitalización de la administración local. Toño. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que habéis intervenido. Vuestras propuestas son para nosotros la referencia que vamos a seguir para avanzar en esta innovación municipal. Como decía tanto el alcalde como Pedro, hay que poner a la ciudadanía en el centro del problema. Y yo creo que con este Innova Alicante, que hemos subtitulado con el acrónimo IA 2023, que no es solo por Innova Alicante, sino, como os podéis imaginar, una referencia a los procesos de inteligencia artificial que tenemos que incorporar a nuestra tecnología para que cada vez no solo se aproveche mucho más toda la potencia de lo que vayamos desarrollando, sino que además termine por ser intuitiva y muy sencilla de usar para el ciudadano. Pues precisamente por eso hemos querido trasladar con este Innova Alicante todo el esfuerzo innovador que está desarrollando el ayuntamiento y que os vamos a contar en estas jornadas, además de la visión académica de los profesores que van a proponer pues todas las medidas que tenemos que incorporar para poder atajar con rapidez y con eficacia los problemas que el día a día nos están obligando a
abordar y a solucionar. Y como decía antes el profesor Arenilla, y nadie podía imaginar que un año después de las últimas jornadas íbamos a estar en esta situación. Vamos, yo no termino de creerme la imagen que vemos por las calles o los centros comerciales donde todos vamos con mascarilla, y me imagino la cara que se nos hubiera quedado si hubiéramos visto esta imagen hace solo un año. Hubiéramos pensado que esto era algún tipo de película de ficción. La desgracia es que es real, pero que desde las administraciones pues tenemos que ser muy audaces, tenemos que ser muy proactivos, y eso es lo que queremos hacer. La velocidad se demuestra andando, como decía el alcalde. Pues ahora estamos iniciando un proceso con todos, con todos los ciudadanos, con las asociaciones, con todos los servicios municipales, para transformar ese ayuntamiento en una entidad moderna, sostenible, lo más cercana al ciudadano, que verdaderamente podamos atender al ciudadano eliminando esa brecha digital. También estamos proponiendo soluciones para hacerlo y las vamos a contar estos días, ¿no? Soluciones que pueden facilitar el que esa brecha digital se quede disminuida hasta la mínima expresión, ¿no? Esos son esos proyectos que estamos trabajando desde el Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías para poder cumplir con la Agenda 2030 que estamos desarrollando desde la Concejalía de Coordinación de Proyectos, y que en unos minutos os vamos a presentar ese trabajo que se está realizando. Pues espero que sea del agrado de todos, que veáis que nuestro esfuerzo y el trabajo que están desarrollando los técnicos, que ahora conoceréis más en profundidad, pues va a conseguir va a dar un paso adelante enorme en la modernización de nuestra administración local, y vamos, por supuesto, máxima colaboración con la Generalitat para que cualquiera de los proyectos que estamos realizando, y por supuesto cualquiera de los proyectos que ellos piensen que se pueden emprender, pues que podamos realizarlos conjuntamente, porque en esto, como dice el objetivo 17 del desarrollo sostenible, lo más importante para triunfar son las alianzas y el consenso, y más en una materia como esta. Nada más que aportar, alcalde. Espero que sea del agrado de todos lo que les vamos a contar, y te cedo la palabra para que inaugurar las jornadas. Pues muchísimas gracias, Toño. Reiterar el agradecimiento, el lujo que supone para estas jornadas en contar con unos ponentes, y en este acto de apertura unos ponentes de la talla del director general, de Pedro Pernías, de los dos profesores de la Universidad de Miguel Hernández, profesor Conejero, el profesor Arenilla, y de los técnicos municipales. He citado antes a Javier Morales, que es el jefe de servicio de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Innovación, Digitalización de la Administración Local, y también veo a Román Pinedo, que es el jefe de servicio a su vez de coordinación de proyectos, las dos patas desde las que Innova Alicante y Alicante 2030, la agenda urbana, impulsamos al ayuntamiento en esta senda acelerada. Desear el máximo aprovechamiento, que seguro por los partícipes, el máximo aprovechamiento de estas jornadas. Yo tengo que ausentarme en este momento, dar las gracias a todos los que están siguiendo vía telemática estas jornadas, y aunque pueda parecer prematuro, emplazarnos ya a las 12º jornadas que se celebrarán el año que viene, Dios mediante, y para las que deseo un poco más de tránsito tranquilo, porque si tenemos otro añito igual de movido entre jornada y jornada que
pues se pondrá a prueba absolutamente todo. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y ahora pues dará el profesor Arenilla su conferencia, su lección magistral. Gracias a todos y disculpadme que tengo que desconectar. Gracias.